Fantástico. Pues muy bien, pues acabo de hacer la introducción, si os parece. Decía Efren que, bueno, estamos, como es bien sabido, en un momento en el que empiezan a caer las sanciones ya utilizando o como marco normativo con el Reglamento General de Protección de Datos en mano. Es un placer contar contigo, Efren, así que agradecerte sinceramente el hecho de que bueno, hayas decidido pues, participar en esta acción formativa. Te lo agradecemos enormemente. Para nosotros es un placer compartir y tener a un profesional de tu talla y aparte docente reconocido y demás. Antes he hecho tu presentación, no sé si me has escuchado correctamente o no. No, Pero no he en tenido la cualquier caso, oportunidad. en cualquier caso, hemos conseguido solventar los problemas, así que si os parece, pasamos un poco al meollo del asunto. Si nos puedes comentar un poco la situación en la que nos encontramos. En cualquier caso, sí, también en esta breve introducción deciros que en Private hemos preparado una especie de ebook, ¿de acuerdo? Que ahora voy a compartir con todos los asistentes por si quieren descargárselo. Es un ebook con un pequeño cuadro comparativo con análisis de las sanciones que ha habido pues desde mayo hasta el día de hoy, desde abril, mayo hasta el día de hoy que ya van aplicando reglamento y viendo un poco los casos un poco más así pues más importantes, ¿no? Dicho esto, pues cedo la palabra a Efren, todo tuyo, Efren, y ilústranos. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer poder. No sé si me veis y me escucháis bien. Esto es lo típico de hacer webinars en directo, que no sé si se me ve y se me escucha. Efren, se te escucha perfectamente, al menos yo y por ¿Vale? lo que veo en el chat se te escucha perfectamente, pero ver no se te ve, sino que se te ve la pantalla. Es decir, ahora mismo se te está viendo la pantalla. Vale, perfecto. No sé si... Eh, ¿Visto? Ahora yo no creo que la pantalla se me vea. No, ahora no se te ve la pantalla. Perfecto. Bueno, pues si queréis arrancamos así y cuando pueda pues vamos Me a parece verme, pero perfecto. vamos, verme a mí no tiene mucho misterio. Bueno, como os contaba, agradeceros. Voy a agradecer primeramente a Pere por contar con, bueno, mi humilde aportación. Colaboramos Per y yo en determinada formación y bueno, siempre es un placer poder pues estar con él en este tipo de situaciones y más para intentar, pues bueno, dar un poquito de luz a esto, a este túnel tan negro que es el tema de protección de datos, que yo creo muy bien, ni las propias autoridades de control saben cómo encajarlo, cada una tiene la posibilidad de compatibilizar el reglamento con su propio ordenamiento jurídico y creo que hay muchas cuestiones o dudas que yo creo que poco a poco se van disipando o al menos las autoridades de control intentan por buscar herramientas que nos puedan ayudar a tanto a los profesionales como verdaderamente a los verdaderos responsables del tratamiento y encargados del tratamiento y todos los que más o menos tratan los datos personales. Este seminario que me ha invitado es para ver un poco el tema de las sanciones de materia de protección de datos. Bueno, comentaros que al fin y al cabo, y eso me imagino que todos lo sabréis, el reglamento de protección de datos es por así decirlo, la base jurídica de todo el entramado normativo y que principalmente se le da la potestad, en este caso al gobierno español, para proceder a través de la ley nueva 3/2018 de dar, por así, ampliar o completar este régimen sancionador partiendo de la base del reglamento de protección de datos y no contradiciéndolo. Bien, de las sanciones. Vale. De las sanciones principales que han venido tratando, voy a explicar, no sé si se me ve ahora. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, simplemente no sé cuánto dura el curso, Pérez, si me puede, o este webinar, máximo, lo que Más o vayamos menos viendo, una ¿no? hora como mucho, sí. Vale. Vosotros, bueno, yo os invito a que utilicéis la Agencia Española de Protección de Datos, me imagino que todos los asistentes la utilizarán, para ver más o menos el proceso sancionador que se ha venido contemplando a lo largo de la entrada en vigor del reglamento y especialmente a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica del pasado diciembre. Bien, veréis que hay sanciones importantes, bien, la última, la de ayer, sin ir más lejos en el tema de Cifuentes, pero es aplicable la anterior normativa de protección de datos. Entonces, respecto a la actual, comentaros que
la agencia, creo que su teoría, y esto Pere a lo mejor me lo confirma o tiene otra opinión completamente diferente, es que se están yendo principalmente al apercibimiento porque le permite esa potestad la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, en el sentido de puede haber una denuncia propiamente de un afectado, de una persona o de cualquier parte interesada, inclusive de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en temas de videovigilancia, etcétera, etcétera, pero existe la posibilidad, porque la ley nueva te lo permite, de proceder a pedirle, por así decirlo, explicaciones al responsable del tratamiento por qué no ha efectuado tal y tal cosa durante el expediente administrativo correspondiente o en el procedimiento de instrucción. Entonces, yo principalmente creo que la principal novedad a fecha de hoy es que se asusta mucho a la gente con las sanciones, bien, y sí, es cierto que las sanciones son muy potentes, pero creo que las empresas deberían no tanto mirar el tema de sanciones, sino el tema reputacional derivado de las sanciones o de estar en un procedimiento administrativo sancionador. Bien, lo digo porque principalmente la línea a fecha de hoy de la agencia, bien, salvo acciones puntuales, por ejemplo, de procedimiento sancionador a esfera móviles, temas de Vodafone con el tema de fichero de morosos o con deudas que no actualizan los datos personales, el resto principalmente van en busca de apercibimientos en los cuales se le dé la posibilidad al responsable de esa posible infracción en materia de protección de datos para que corrija, por así decirlo, la situación. Bien, el caso más característico, que me ha dado tiempo hoy a verlo en la base de datos, pues es un procedimiento sancionador abierto a una asociación de jóvenes donde se publicaba o donde se le hacían fotografías a los menores sin haber recogido el consentimiento en la matriculación de esos menores, ¿bien? Y por lo tanto los padres de esa menor iniciaron una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. A pesar de que efectivamente no recogían el consentimiento y por lo tanto podría ser pues considerado como grave porque estamos hablando de un colectivo de menores esa situación, la agencia decide finalmente por apercibimiento para que procedan a mejorar o modificar esa inscripción de la matriculación y solicitar el consentimiento por parte de los interesados. Bajo mi punto de vista, y otro punto fundamental es que creo que la agencia se va a basar principalmente bien en los principios del Reglamento de Protección de Datos, en los 6-7 principios del Reglamento de Protección de Datos del artículo 5 para sancionar. Bien, y principalmente creo que van a dar muchísima más valor al principio de calidad de datos y el de minimización de datos. Me da a mí la sensación de que las sanciones principalmente van a ir dirigidas en ese principio tan importante como es el de calidad de datos, que muchas veces no le damos importancia alguna y cada vez más utilizamos y tratamos datos personales sin saber si verdaderamente están actualizados o no. Bien, y lo digo por una sencilla razón, porque el Reglamento de Protección de Datos en el principio de calidad de datos sí que le obliga al responsable del tratamiento, si tiene conocimiento desde el momento de que ese dato ha cambiado, ha variado, tiene que variar él de oficio ese dato personal. No sé cómo lo ves tú, Pere. Esa es mi primera reflexión respecto a los procedimientos sancionadores que a fecha de hoy se han iniciado, que la mayoría, yo creo que en el 80% se dirime en el apercibimiento y en el archivo y un mínimo, que es el 20%, en sanciones a los responsables del tratamiento, que como sabréis también, tenéis la posibilidad de reconocer los hechos para reducir la sanción correspondiente y al menos, y creo que lo van a empezar a utilizar las grandes, por así decirlo, empresas, este tipo de situaciones para que no haya un procedimiento sancionador hasta el final, sino que el reconocimiento le ayude a ellos a mantener la reputación por sanciones económicas importantes. Lo veo exactamente igual que tú, Efren, lo has comentado, porque en realidad es lo que hay, ¿no? Es lo que ha ido sucediendo estos meses. Yo creo que es destacable el tema de que haya tantísimos apercibimientos, que es un elemento a tener en consideración. Que también, yo creo de algún modo, también está dando a entender la posición de la agencia frente a, bueno, a todo lo que tiene que ver con protección de datos, ¿no? Parecía
en el mes de mayo de 2018 que se acababa el mundo, ¿de acuerdo? Todas las empresas que no habían hecho los deberes, pues de forma urgente a intentar hacerlos. Luego hubo una especie de boom que parecía que el reglamento no era un reglamento de protección de datos, y esto Efren supongo que lo vivió, sino que era una cuestión de políticas de privacidad, de webs, de temas de consentimiento. Entonces, muchísima gente no entendía nada, qué es lo que está pasando. Y bueno, al final tenemos un reglamento plenamente vigente, pero evidentemente entiendo que la agencia también entiende pues que esto se tiene que ir aplicando de forma progresiva y que hay que crear esa cultura poco a poco, no es una cuestión de un día para otro. Yo creo que esto es razonable. También el tema del pago voluntario, aunque sí que es cierto que algunas de las tendencias de estas resoluciones, disculpadme, me recuerdan un poco, pues, si os fijáis, hay muchísimas que están dirigidas pues a las grandes de prestadores de servicios de telefonía, pues como siempre, Telefónica, Orange, Vodafone, por esas campañas agresivas que hacen, que al final también pues tienen más riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de protección de datos. Bueno, hay un sector que es claro. Y luego otro tema que te quería sacar, Efren, para que comentase el tema de la videovigilancia, ¿eh? Este ha venido para quedarse. Muchísimos temas, muchísimas, bueno, procedimientos sancionadores vinculados con el tema de la videovigilancia, ¿no? Es verdad que el tema de minimización de datos, por supuesto, pero si podremos enfocarlo en algún sector, el tema de la videovigilancia, pues da mucho que hablar sobre la colocación de, evidentemente, en muchos casos, incluso sin cartel de videovigilancia, que por ahí van muchos apercibimientos también, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, bueno, un sector de los que efectivamente la Ley Orgánica de Protección de Datos nueva hizo hincapié en especialidades tratamiento, y creo que ahí es donde principalmente va a hacer más especial hincapié en procedimientos sancionadores, que son los tratamientos de biovigilancia, los tratamientos de publicidad, los tratamientos de sistemas crediticios, los sistemas de tratamiento de datos sensibles. Ahí es donde yo creo que va a meter más mano la Agencia Española de Protección de Datos, y principalmente también en situaciones donde hay un colectivo que principalmente el reglamento se hace hincapié, que es el de menores. Bien, yo considero que esos 4 o 5 ámbitos creo que son los más importantes, y en el tema de la videovigilancia, pues bueno, nos podemos encontrar de todo, por así decirlo. La videovigilancia en el ámbito laboral, la videovigilancia para seguridad de las instalaciones, los humanos, por así decirlo, y las personas, y principalmente un tema importante en el de la videovigilancia es, vale, sabemos que tenemos que informar, bien, con el cartel cada vez es más largo. Yo siempre comparo el nuevo reglamento de protección de datos con las etiquetas de las camisas y de los vestidos. Hace 20 años era una simple etiqueta, ahora ocupa la etiqueta más que el vestido. Bien, pues esto, bajo mi punto de vista, es lo mismo. Queremos, y creo que estamos entrando en un tema que yo llamo saturación informativa. Bien, no sé si os habéis dado cuenta cuando habéis ido a algún tipo de hospital, bien, principalmente los hospitales, inclusive los autobuses de la MT, bien, los que vivan en Madrid, los que vivan fuera, los autobuses, el cartel ocupa como, no sé, un 20×20, porque hay que darle información al usuario del responsable, las finalidades, los derechos, etcétera, etcétera. Bien, y al final todo se queda en un sencillo resumen, que es, y si quieren más información, al enlace web y a correr. Bien. Sin embargo, sí que esto lo digo como práctica, luego me meteré en lo que son las sanciones. Bien, la práctica, he visto por buena práctica los códigos QR en los carteles informativos de videovigilancia. Considero que es una buena práctica para los que van con dispositivos móviles, tengan lectura del código QR y directamente vaya a la página web o al contenido de donde se encuentra esa política de privacidad, por si quiere más información. Bien. Sí que es curioso en ese sistema de tratamiento de videovigilancia la posibilidad, y aquí es donde creo que la agencia va a tener un problema importante, y creo que va a tener que, bajo mi punto de vista, pero no sé cómo lo ves tú, respecto a la videovigilancia pues, en comunidades de propietarios, en temas de empresas, etcétera, de lo que llamo yo videovigilancia perimetral. En el sentido de que los sistemas de vigilancia permiten, y no aclara muy bien el articulado, de la posibilidad de abarcar, por así decirlo, espacio público, ¿bien?,
para proteger a las personas, las instalaciones y los objetos que ahí dan. Bien, es un tema que he tenido entre manos en una comunidad de propietarios y lo quería sacar porque al final la pregunta es, cuando hay varias comunidades de propietarios unidas en sus límites y donde hay terrazas privadas, si cámaras de videovigilancia que apunten a esos espacios privados, bien, de terrazas, sería posible y también fueran en el perimetral para asegurarse, pues, evitar acciones ilícitas de terceros a la comunidad de propietarios. Bien, al final la videovigilancia se trata, bajo mi punto de vista, de tres casos. Uno, evaluar, pero esto para todo, no solo para la videovigilancia. Bajo mi punto de vista, se trata de efectuar un análisis previo de para qué voy a utilizar las cámaras de videovigilancia y creo que sería bueno que todas las empresas se acostumbrasen a documentar los motivos por los cuales van a efectuar esa videovigilancia, bien, como medio preventivo para luego la instalación. Dos, si al final de ese análisis preventivo yo puedo instalar una cámara de videovigilancia, informar a los terceros de la puesta en marcha de ese sistema. Y tres, asegurarme de que efectivamente he medido muy bien a posteriori los riesgos de la reproducción de las imágenes, cómo las grabo, con quién las grabo y quién es el custodio. Bien, porque al final la videovigilancia se convierte en comunidad de propietarios donde hace la videovigilancia un sistema de, pues esto, de videovigilancia, pero las ve el conserje, bien, las 24 horas del día, o no se almacenan seguros en un servidor, o puede acceder el presidente y la señora de limpieza a ver la videovigilancia. Al final es un tema donde creo que todos nos hemos acostumbrado a estar videovigilados, no nos molesta ser videovigilados, pero si en un determinado momento, cuando nosotros ya no queremos que nos observen o queremos saber por qué estamos siendo observados, al menos dar las garantías internas y hacia afuera de que efectivamente la videovigilancia pues tiene, por así decirlo, las garantías para poder efectuarlas sin menospreciar los derechos y libertades de las personas. Bien, y al hilo de, ya te dejo para que también comente, espere, al hilo de la sanción de ayer de Cifuentes, de 57 páginas creo que tiene, o no sé cuántas páginas tiene. Al final se limita a dos conclusiones, las saco yo. No me ha dado tiempo a leerlo porque mi vida ya creo que no da para mucho más, pero dos principales. Uno, la calidad del dato. Es decir, no sé por qué Eroski o la empresa que se dedicaba a prestarle servicio tenía esas grabaciones cuando por ley es un mes desde la grabación para quedar eliminada, ¿vale? Bien. Y dos, las medidas de seguridad implantadas para que esa grabación o esa imagen o ese vídeo saliese a Vox Populi. Bien. ¿Qué opino yo? Pues mira, opino lo siguiente, que uno, me parece muy bien que salga la sanción ahora porque sirve para concienciar en el tema de videovigilancia a la opinión pública. Bien, pero espero que esas sanciones sean igualmente hechas o esas observaciones, me da lo mismo que sea Cifuentes, como si fuese un currito cualquiera de la sociedad. Bien, esa es mi opinión, ¿vale? Pere, te dejo todo tuyo para aportar lo que No, quieras. estoy totalmente de acuerdo en este caso. Aunque, como comentabas anteriormente, Cifuentes aún es utilizando la ley orgánica en este ámbito. En todo caso, lo que ha habido con la nueva ley orgánica que tenemos ahora ha sido ampliar aún más o dar cierta seguridad en este sector, que aún andábamos un poco cojos. Durante algunos años, pues la gente nos decía por aquí, ahora parece que tenemos una posición muy estable con la agencia en este sentido. Yo, el tema de la videovigilancia, en el caso este de Eroski, lo veo clarísimo porque es que no tienes ningún tipo de justificación. Estamos los consultores hartos de decir que las imágenes no se conservarán más de 30 días. Luego te encuentras que al cabo de años, pues oye, pues cuando interesa sí que encontramos lo que queremos, ¿no? Es peculiar, ¿no? Como mínimo. Por lo tanto, evidentemente, principios, derechos, en fin, de todo ha sido vulnerado en este supuesto y por supuesto, evidentemente, que la sanción pues ayuda también a trasladar esto, es un poco de concienciar a la gente, oye, que es que sí tenemos
evidentemente, muchas cámaras de seguridad que son por temas normalmente de seguridad o de videovigilancia en el entorno laboral, pero que tiene que circunscribirse a esa finalidad, no a conservarlas para otras cosas. Yo creo que el caso que ponías, que es súper interesante y que genera mucha contradicción, que es el tema de las cámaras de videovigilancia en las comunidades de propietarios, pues que ahí en realidad lo crítico es quién tiene acceso a esas imágenes, que yo creo que es el último de los puntos que señalabas, claro. ¿Quién va a tener acceso a esos? Porque evidentemente hay un porcentaje importante de cotilleo en nuestro país y por lo tanto, evidentemente, uno no quiere que... Yo lo que no quiero es que el presidente tenga acceso a cuándo entro, cómo entro, en qué estado entro una noche, un día entre semana a mi domicilio, etcétera, ¿no? Y un largo etcétera de mil y una posibilidades, tanto para escaleras, pues pisos, en fin, ¿no? Entonces, claro, ahí es un poco más crítico determinar esto. Evidentemente, la finalidad, yo creo que en esos casos, la gran mayoría estamos hablando de términos de seguridad, con lo cual una finalidad razonable la vamos a encontrar, pero luego tenemos que encontrar pues una medida proporcional de quién va a tener acceso. Evidentemente, cuando hay un tercero, a mí siempre me da más garantías, oye, pues que estas cámaras están siendo videovigiladas pues evidentemente por una empresa de seguridad, y en el caso de que algún vecino pues tenga un interés legítimo, pues oye, me han entrado a robar en el piso o ha sucedido cualquier cosa, pueda solicitar esas imágenes, ¿no? Es decir, más en un plano reactivo que más allá digamos, de la función de prevención intimidatoria que puede tener ver un cartel y unas cámaras, ¿no? Yo creo que esto es un poco el punto aquí que tenemos que tener en este ámbito. Y en el ámbito laboral, pues ya me lanzo el tema que en el ámbito laboral estamos empezando, pero vamos a tener muchísimos problemas a la larga, porque al final con la ley pues se ha habilitado esta videovigilancia en el entorno laboral de forma, yo creo que ya no deja lugar a dudas en este sentido. El Estatuto de los Trabajadores pues permite facultades de control empresarial, siempre que se informe. No hay problema, pero veremos, ¿eh? Veremos, porque siempre hay algún empresario que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y va a colocar las cámaras en zonas bueno, contradictorias, controvertidas. Por lo tanto, estoy seguro que la videovigilancia ha dado que hablar, pero va a seguir dando y es un tema que va a seguir dando. Y esto es lo que quería aportar. Totalmente de acuerdo con Efren. Yo que Sí, sí, por supuesto. quería comentar, bueno, podéis intervenir, ¿vale? Porque si no, el monólogo nos encantaría que intervinieseis si tuvieseis algún tipo de pregunta, cuestión o anécdota o lo que quisieseis. Yo sí quiero trasladaros que al final, al día de hoy es un recorrido, pero la videovigilancia se va a convertir en un mal menor, ¿bien? En un mal menor porque vamos a ir a temas ay, se me ha ido la palabra, de reconocimiento faciales para entradas en edificios, y entonces la videovigilancia al fin y al cabo va a quedar en un segundo plano, donde veremos cómo también la Agencia Española de Protección de Datos, inclusive el Comité Europeo de Protección de Datos y todos los organismos que en teoría se dedican a velar por la protección de datos, cómo va a atajar el tema de los reconocimientos faciales, la videovigilancia biométrica, etcétera, etcétera. Porque cada vez vamos a ir a este tipo de situaciones, ya está en la palestra, ya se ha puesto de manifiesto en algunos países europeos temas de reconocimiento facial para escuelas, para centros educativos, para el tema de control de esos menores, etcétera, y creo que ahí vamos a dar otro paso más y creo que la legislación, como siempre, queda corta. Ya veremos cómo va esto adelante. En el tema del trabajo, completamente de acuerdo con Pérez. Al final es una cuestión yo creo que es una cuestión de confianza. El tema de protección de datos, yo cuando doy alguna conferencia a las empresas, siempre les digo, mire, ya se acabó el que una empresa solo vea su empresa a través de un pilar, es decir, que la empresa se sustente en el pilar de los ingresos. Creo que las empresas tienen que ir dando ya pasito para que no solo los ingresos sean su principal fuente de motivación, sino que también empiecen a utilizar lo que se denomina confianza, lo que se denomina respeto a la privacidad, porque al final creo que nos vamos a mover en situaciones en las que los usuarios y consumidores no solo van a ir a una empresa por lo barato o caro que sea. Bien, es un proceso largo que va a dilatarse un poco en el tiempo, pero yo creo que cada vez más los usuarios y consumidores y la gente también creen las empresas, uno, por la marca de la empresa y también por el uso que de los datos hace de ellos,
confianza tiene cuando yo me descargo una aplicación, cuando yo me relaciono con una empresa, qué datos me está recogiendo, para qué los está recogiendo y me tiene que dar confianza. Creo que cada vez más y en una sociedad de la información y de telecomunicaciones, una sociedad nueva, bien, donde ya pongo el paréntesis de creo que constitucionalmente los derechos humanos y los derechos constitucionales creo que ya es hora de cambiarlos porque la sociedad ha cambiado, bien. Entonces creo que partimos de una mala base para el tema de privacidad. Creo que el siguiente paso va a ser ese, es decir, las empresas no solo van a tener que fijarse en los ingresos, sino también en darle confianza a los usuarios de qué hago con esos datos y cuando pase algo yo ser consciente de que tengo que informarle al usuario de que ha habido una fuga, una brecha de seguridad, un incidente de seguridad, soy proactivo, soy responsable y soy claro, ¿vale? Esa es mi opinión, pero para todos los ámbitos. Bien, yo siempre muchas veces digo que la protección de datos no solo afecta internamente a, mira, yo me pongo a hacer la protección de datos y solo me voy a fijar en mis consumidores, bien, en mis potenciales clientes y en mis trabajadores. No, 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 no. Yo siempre digo que tú te debes basar o la empresa se debe basar en esos dos ámbitos, pero hay otros grupos de interés que se relacionan con la empresa que tienes que valorarlos. Bien, y considero que es la sociedad, es un grupo de interés, bien, los medios de comunicación es un medio de interés, un medio de interés son los organismos que controlan el tema de protección de datos y creo que todos los grupos de interés tienen que ser valorados y eso da confianza en el consumidor. Bien, creo que nos estamos alejando de lo que son las sanciones, bien, pero son matices que me gustaría partir. Al final, lo que es el objeto del webinar. Las sanciones yo creo que todavía hay que dejarlas madurar un poquito, ¿bien? En el tema del reglamento de protección de datos, en muchos ámbitos, ¿bien? Por ejemplo, la última sanción a Vodafone, creo recordar, no sé si la has tenido oportunidad de leer, era porque a una persona... situaciones como esta, que ya he visto dos procedimientos sancionadores, y es, yo me suplantan la identidad, bien, por un mal uso, porque me han hackeado la cuenta o porque me han hecho phishing, etcétera, y una persona diferente a la verdadera, contrata líneas de teléfono, etcétera, etcétera. Bien, cuando llega la factura, la persona verdaderamente dice, ¿y esto quién me lo ha hecho? Si yo no he contratado nada. Bien, pero las empresas ya disponen de ese dato y tienen un contrato firmado por otra persona que le ha suplantado la identidad. ¿Qué ocurre? Que reclaman de que ella no ha sido, se da todos los pasos para ver que efectivamente no ha sido ella, presenta la reclamación esa persona, pero resulta que la empresa no actualiza el dato y mantiene en su base de datos a esa persona como deudora de un contrato en el cual no es parte porque le han suplantado la identidad. Bien, dos de las sanciones es motivado por ello, porque las empresas no han actualizado el dato teniendo conocimiento efectivo de que realmente esa persona nunca contrató y sigue manteniendo la deuda con el riesgo y el agravante de que esas deudas pueden ir a sistemas de crediticios y pueden ser utilizados por terceros para ver una situación que no se ajusta a la realidad. Esas son principalmente las sanciones que a fecha de hoy se está ocurriendo. Ya no vamos a entrar en posibles sanciones a la liga de tantos miles de euros, a ver cómo queda en el contencioso administrativo, etcétera, bien, pero al final son situaciones en las que hay que valorar determinadas cuestiones y para mí la calidad del dato y la actualización del dato se va a convertir en uno de los hitos más importantes, bien, a la hora de los procedimientos sancionadores. Te cedo la palabra, Pere. Me gustaría luego contar, cuando termines tú, un par de lo que consideres. Que quería contar dos cosas de procedimientos sancionadores en caso de que, pues bueno, tengáis la mala suerte de ser sancionados. Bien, y haya que acudir a otra situación. Fantástico que lo quieras comentar, ¿no? Que vayamos a ser sancionados. Oye, Fren, comentarte varias cosas. Veo que van surgiendo cuestiones. Si te parece, voy a ir lanzándote algunas de las que se están diciendo. En primer lugar, te voy a lanzar una yo, ¿vale? Pero te la anotas si eso y luego las vas respondiendo, si te parece. Hay un tema que yo creo que va a ir al alza
que es el tema del uso de WhatsApp por parte de responsables de tratamientos para hacer reservas de mesas en restaurantes, para contratar servicios o mantener el contacto con clientes a través de WhatsApp sin haber dado ningún tipo de autorización, cediendo datos, demás. Esto, y hay algún procedimiento por ahí, hay algún procedimiento, etcétera, pero creo que es interesante, creo que este es un tema de futuro porque prácticamente todas las empresas están en ello. Así que, bueno, es un tema que a ver si nos puedes dar tu opinión. Luego, tengo por aquí a Sonia. Sonia me pregunta, yo creo que vas a estar de acuerdo, pero en todo caso nos pregunta si creemos que sería importante que las empresas de seguridad formasen también a los vigilantes y encargados del manejo de custodia de estas imágenes, ¿no? Luego te planteo un poco cuestiones aquí. Nos plantean en el caso de equipos de fútbol a la hora de estar en un pabellón ajeno, ¿quién sería responsable? Bueno, esto sería casi como un caso práctico, ¿no? Lo que nos plantean aquí, es decir, ¿quién es el responsable en caso de equipos de fútbol? Que no acabo de entender muy bien el caso práctico, pero bueno, en cualquier caso lo traslado. Por aquí, Leopoldo, la posibilidad de que el vecino solicite al presidente la grabación en el caso de las comunidades, en el caso que hubiesen intentado robar en su caso. ¿Realmente se podría comunicar directamente al vecino o qué fórmula tendríamos aquí? Luego, Antonio nos señala, te voy señalando, ¿eh? Esto va a ser como bombardeo. Sobre el límite de 30 días, y veo que esto algunos nos lo han comentado, ¿se puede ampliar este límite? Nos preguntan con un plazo mayor porque existe un interés legal, determinadas circunstancias. Yo de momento te daría esto y luego voy a seguir leyendo a ver si, porque tenemos bastante quórum. Vale. Pues bien. Bueno, pues entonces intentaré responder. El uso del WhatsApp lo dejo para el final porque da para mucho. ¿Bien? Vale. Puedo indicar que yo asesoro a determinados centros educativos de profesores y lo tengo prohibido el uso de WhatsApp, ¿vale? Dos, mejor. A Sonia, el tema de las empresas de seguridad. Yo lo tengo muy claro. Una empresa de seguridad que tenga licencia otorgada para hacer actividades de videovigilancia en la ley que regula el tema de las empresas de seguridad privada y entre ellas se encuentra este tipo de actividades, entiendo que entre uno de su privacy design, entre una de su responsabilidad proactiva, es formar a todos sus empleados que se dediquen a seguridad al tema de utilización de cámaras, pero no solo de cámaras, sino que cuando estén ellos en servicio, el tema de utilización de sus dispositivos o de dispositivos de la empresa para hacer grabaciones fuera de lo que es la propia actividad de seguridad, temas de confidencialidad, temas de acceso y permisibilidad de acceso a otras personas que no están autorizadas. Es decir, sí, es vital. Para mí la formación, cuando entras en una empresa, me da indistintamente del sector que sea, en este caso empresa de seguridad, más importante aún, ¿bien? Porque no solo tienen que dar aplicación al reglamento, sino a su propia ley de seguridad privada, este tipo de empresas. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando se vaya a efectuar cualquier asesoramiento de una empresa, implantación, auditoría, lo que sea, o como delegado de protección de datos, se dé formación a todos los empleados de una empresa. Ya veremos en cuánta cantidad, en qué calidad, pero a todos deben pasar por lo que yo llamo ese cuarto oscuro de la formación, donde todos tienen que entrar sí o sí. Bien, entonces no sé si te respondo a la pregunta, Sonia, pero bajo mi punto de vista sí, obligatorio. Dos, los equipos de fútbol, pabellón ajeno. Es lo que he anotado aquí yo. Vamos a ver, los equipos de fútbol es otro mundo paralelo que tienes que contar con mucho tipo de situaciones o contar con determinadas, por así decirlo, situaciones que tienes que prever. Por ejemplo, si el equipo de fútbol en ese pabellón está haciendo una actividad, una competición que pertenece a la federación correspondiente, veríamos quién es la responsabilidad porque el partido o la competición está organizada o es necesaria para llevar a cabo la competición que es gestionada y organizada por una federación que te ha pedido los datos personales de cada uno de los chicos del equipo para poder competir y ha rellenado una ficha federativa para proceder a competir, dos, a tratar esos datos personales para las actas correspondientes de la competición, para sanciones, para imágenes, etcétera, etcétera.
Yo soy partidario y es uno de los protocolos que hago. No sé si va por ahí tu pregunta, pero yo te la voy a responder de la mejor forma posible con un caso práctico. En aquellos colegios donde asesoro, no solo cuando el entrenador da las fichas federativas para competir a los alumnos, viene por detrás el tema de la protección de datos, de que los datos son de la federación, de que cede los derechos de imagen para los acontecimientos de la federación, etcétera, etcétera. ¿Bien? El padre firma eso y una responsabilidad, temas de seguros, para que si hay algún tipo de lesión, pues esos datos sensibles que son lesiones y que va a pasar por partes médicos, pues vayan a la federación y sean tratados. ¿Bien? Entonces, yo intento que en esa nota informativa, cuando al padre se le dé, al padre le explico por qué la federación se convierte en responsable y por qué el colegio en ese instante es un mero intermediario en esas competiciones deportivas y en esas situaciones en las que va a competir. Bien, dentro de la competición. Me comentas en pabellón ajeno un equipo de fútbol. Allí será responsable del tratamiento. Si el pabellón tiene medidas de videovigilancia, será responsable el pabellón porque es el que pone las medidas de seguridad de videovigilancia. Bien, en la competición, en temas de árbitros, temas de durante la competición del partido, será responsable la propia federación. Bien, porque, por así decirlo, los entrenadores y los chavales, pues son, y los padres son, por así decirlo, parte de ese acontecimiento. Bien. Y luego, por así decirlo, el equipo de fútbol será responsable en el tratamiento que de los chavales hagan en el día a día en los entrenamientos, para solicitar si tiene que pasar un listado de autorizaciones para llevárselos después del partido a casa, para llevarlos y tener su listado de los que van en el autobús de vuelta o de regreso. Bien, no sé si he contestado más o menos de forma general o específica este tema. Bien. La pregunta da para mucho, ¿eh? Es un tema que da para mucho. 2. El vecino que puede pedir a la presidenta el tema de la videovigilancia. Bueno, mira, os voy a contar un caso real. Bien, que el problema no se encuentra en los vecinos, en los copropietarios. El problema se encuentra en determinadas situaciones en las que hay inquilinos, bien, que no son copropietarios y que se encuentran con una videovigilancia y cómo acceder a las imágenes cuando no son copropietarios. Bien. Ya tenemos, por un lado, el problema de las juntas de propietarios que aceptan la instalación de la videovigilancia y 2, cómo traslada el copropietario al inquilino que efectivamente hay una videovigilancia que está aprobado por la junta y que él tiene que aceptar esa videovigilancia. Bien, ahí lo dejo. ¿Vale? Si en el contrato de inquilino, el propietario que alquila la casa debería establecer una cláusula correspondiente en el contrato que efectivamente hay cámaras de videovigilancia para informarle que va a ser grabado. Bien, no solo el cartelito. Yo ahí lo dejo para que reflexionéis. Bien, entonces vamos a dejar el tema solo en copropietarios. Voy a dar el análisis práctico. Yo tenía un amigo, bien, que vivía en una empresa de videovigilancia, bien, y resulta en una buena zona de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y había habido muchos robos en esa zona de coches de alta gama. Bien, se puso la videovigilancia, pero ¿qué ocurría? Que la presidenta y la vicepresidente pues utilizaban las cámaras de seguridad para verlas, para saber qué hacían, qué vecinos abrían al de la publicidad, qué vecinos abría a los de Amazon, qué vecinos abría a fulanito de tal. Bien, fuera de lo que es la finalidad de instalación de videovigilancia. Yo tengo un robo o yo tengo la presunción de que va a robar a alguien, me pita que ha habido un intento de asalto a la comunidad de propietarios, miro las imágenes para poder denunciar a la policía, a la Guardia Civil y mantener esa imagen para procedimiento judicial correspondiente. Pero no, la utilizaba para ver la actividad diaria y luego no se le ocurría otra cosa que publicarla en un foro, bien, en internet, de lo que hacía la gente durante el día y a quién habría, etcétera, etcétera. Entonces, te comento, que un vecino pueda solicitar a la presidenta o al administrador de la comunidad de propietarios de las imágenes, por supuesto. Que un vecino pueda solicitar al administrador de la comunidad de propietarias y a la presidenta, en su caso, qué medidas de seguridad aplica, por supuesto. Está en todo el derecho del mundo y considero que lo debe hacer si tiene dudas de quién y cómo y de qué forma se está efectuando las grabaciones, las reproducciones y el almacenamiento. Eso lo tengo muy claro, porque la normativa de videovigilancia te dice que informes, sí, pero luego estás obligado a
informar de las medidas de seguridad y de todo lo que lleve por detrás ese sistema de vigilancia a las personas o a los copropietarios que viven ahí. Entonces, si la pregunta es si puede acceder a la presidenta o solicitar esas imágenes, por supuesto, inclusive solicitar más información de dónde se almacenan, quién tiene acceso a ese almacenamiento, si se cambia de presidente, quién es el que va a proceder a verlo a partir de entonces, etcétera, etcétera. Bien. Y continuando con Antonio, el límite de 30 días, pues yo creo que Pérez lo ha resuelto también a la pregunta. Límite temporal, sí, cuando yo veo que hay un posible ilícito que tengo que denunciar, lo que tengo que hacer es coger esa imagen, bien, y ponerla en conocimiento de la policía y la Guardia Civil. Con eso ya es suficiente. Yo mantengo la imagen, te la va a pedir como prueba y con eso, suficiente. El interés legal, bien, si no lo pongo en la denuncia, a mí me dice 30 días. Bien, yo en determinadas situaciones es posible, y no creo que te digan nada, que una determinada imagen, pero ojo, una determinada imagen porque te ha saltado la alarma, la puedas mantener, pero antes tienes que hacer la evaluación del interés legal, bien, de que esa imagen me la voy a quedar, pero me la voy a quedar no sin edie, me la voy a quedar fuera del plazo de 30 días, bien, a lo mejor un mes más o 2 meses más, pero luego si no tengo nada la tengo que eliminar, bien, es mi consejo, bien, el interés legal es el interés legal sería yo obtengo la imagen y la pongo en comunicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para una denuncia para que investiguen, ¿bien? Ahora, en un interés legítimo, perdona que me había equivocado, en un interés legítimo, yo sí que considero que si en un determinado momento hay una incidencia que me pite, yo considero que puedo mantenerme la imagen por un interés legítimo de intentar saber qué hay detrás si no lo veo porque no lo tengo claro, pero mantenerme solo la imagen, ¿bien?, de esa situación para mantenerla durante 2 meses por si se produce alguna cuestión más. No creo que vaya a suceder nada ni pase nada si tú tienes una evaluación de ese interés legítimo basado en intentar averiguar en seguridad de las personas, en seguridad de las instalaciones, no creo que haya ningún problema. Y ya me he enrollado mucho, ya hablo mucho y les lo dejo a Pérez. No, fantástico. Creo que has contestado a esta batería de preguntas de forma muy clara, Efren. Y por eso voy a hacer una segunda, una segunda batería tratando porque ha habido muchas cuestiones, ¿eh? Se han trasladado muchas cuestiones. Yo, evidentemente, lo que voy a intentar es, vamos a intentar sacar aquellos temas de forma más que creo que son más interesantes. Por aquí nos confirmaban lo que comentabas en cuanto a suplantación de identidad, que parece ser que es para el tema de una práctica muy habitual. Por aquí un asistente nos confirma que a su marido le han suplantado con un contrato de 1.200 euros, con lo cual, ojo con este ámbito. O sea que probablemente veremos más de este tipo de sanciones a las grandes si no cumplen con el principio de exactitud o las peticiones de rectificación, que creo que por ahí vendrá todo esto, como comentaba muy bien Efren. Luego nos piden tu opinión, Efren, respecto a casos como FaceApp. Yo creo que es un buen momento para retomar un poco, no tanto cuanto a FaceApp, en cuanto a lo que decías de tecnologías biométricas, de reconocimiento facial y demás, que yo creo que esto, en fin, puede ser interesante. Luego, por otra parte, nos comentan sobre temas de comunicaciones de brechas de seguridad. Y la pregunta es, oye, ¿hay la posibilidad de ser sancionado incluso cuando comunico la brecha? Esta es una pregunta aquí que nos traslada. Evidentemente, comunicarla es que en realidad no tienes otra, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que comunicarla, ¿no? Pero vamos a ver, porque creo que hay diferentes formas de comunicarla. Efren nos sacará de más dudas, pero creo que uno la puede comunicar cuando la sabe, pero si uno se da cuenta de que ha tenido una brecha 5 años más tarde porque no tenía las medidas técnicas y apropiadas, pues probablemente va a ser más difícil de justificar que quede sin sanción alguna, ¿verdad? Bueno, te traslado estas dos cuestiones, Efren, y Vale. luego seguimos. Vale. Bueno, para la persona que le han suplantado la identidad a, no sé si es su marido, bien, que sepan que hay registros de evitación de suplantación de identidad, como ASNEF tiene un registro para temas crediticios y de morosos, también tiene un registro para registrarse y para evitar las suplantaciones de identidad. Bien, entonces,
Yo os animo a que lo investiguéis, pongáis ASNEF, suplantación de identidad, para determinadas situaciones como la que ha comentado la asistente. Bien, respecto a FaceApp, vamos a ver. Reconocimiento biométrico, cuando es unívoco el reconocimiento de una persona y la identificación de una persona, FaceApp es así. Está prohibido el tratamiento por regla general, salvo que se disponga de una serie de excepciones, que es el consentimiento. Bien, imagino, yo no la he probado FaceApp. Yo este tipo de aplicaciones donde te hacen una foto, te hacen el reconocimiento, ni me paro a pensar. Bien. A ver, recomendaciones. No sé si va por esta situación. Recomendaciones, uno, ni Dios se lee la normativa de privacidad de las aplicaciones, no sabe ni qué se conecta ni no. O sea, permitir a contactos, permitir a cámara, permitir a fotos, permitir a todo. Bien. Dos, el reconocimiento facial. Y ese es el problema. Al final tú le estás entregando a una empresa, bien, situada en Rusia. No voy a hablar aquí de lo que es Rusia en tema de privacidad y en tema de tratamiento de datos, porque yo creo que es uno de los países que hace con los datos lo que le da la gana. Bien. Dos, si yo le estoy dando a alguien un reconocimiento facial que está prohibido en sí, es decir, Rusia, vale, no forma parte del Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero yo es que le estoy dando una imagen mía para poder ser utilizada en 200.000 actividades de esa empresa, que me puede hacer un análisis de mi perfil perfectamente, bien, analizando los datos que ha cogido ya directamente desde mi móvil y utilizándolo para venderlo al mejor postor, o analizar o efectuar Big Data de reconocimiento facial para vender determinada situación a terceros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como todo. Al final vivimos en una sociedad donde hay 200.000 aplicaciones, 200.000 formas de todo, y es lo que os comentaba al principio. Al final las empresas lo que van a tener que ir a dirigir es a la confianza del consumidor, si verdaderamente son claros a la hora de hacer las políticas de privacidad. Bien. Un ejemplo claro. A ver, un ejemplo claro. Vamos a ver. ¿Quién de ustedes en LinkedIn se ha leído todas las políticas de privacidad de LinkedIn? O de Google, ¿quién se ha leído la política de privacidad? O cuando se compra un móvil Android, no sé quién se ha leído la política de privacidad, porque Android ya te ha cogido, Google te ha cogido hasta, vamos, tus calzoncillos, por así decirlo, y sabe perfectamente lo que haces con ellos. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que la saturación informativa, creo que hay que ser más claro, y en un determinado momento las empresas creo que se van a tener que ir a dirigir a los usuarios, a ver, no me equivoquen en mis expresiones, pero como tontitos, lo siento mucho. Bien, un lenguaje más clarito. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar tus datos para hacer Big Data, voy a utilizar tus datos para hacer finalidades comerciales, voy a utilizar tus datos para hacer un reconocimiento facial, voy a hacer tus datos para lo que sea. Bien. Esto es un debate, bien, donde yo considero que aquí ya no entra la regulación, y creo que el siguiente paso en esta materia va a ser la ética. Y creo que la ética en este tema de privacidad va a ser esencial. Y las primeras empresas que se adecúen a ética de privacidad, creo que van a ser las pioneras en confianza con el usuario. Bien, aquí ya no es un tema de regulación, porque creo que el reglamento se va a quedar corto. Vamos, yo creo que ya se queda corto en determinadas materias como inteligencia artificial, como Big Data y como muchas otras cosas. Bien, entonces yo creo que las empresas van a tener que generar comités éticos para este tipo de situaciones, y en las cuales cuenten con el consumidor y el usuario y todos los grupos de interés que intervengan. Bien, esa es mi apreciación, ¿vale? Yo tengo ahora un lío montado con un tema de informe jurídico de inteligencia artificial que, de verdad, es un poco complejo. Bien, y para el último era las brechas de seguridad. Vamos a ver. Al final, las brechas de seguridad vamos a ver, es que tenemos, yo es que siempre lo digo y a lo mejor creo que es fallamos en el concepto básico a la hora de aplicar el reglamento de protección de datos. Bien, y es el siguiente. El reglamento de protección de datos no es más que un modelo anglosajón sacado de COSO, bien, de los años 80 en Norteamérica, con la caída de Enron y de las empresas de telecomunicaciones, bien, cogido por Gran Bretaña en el año 2001 con el tema de antisoborno, y el boom ahora en el tema penal de los modelos de compliance. Pues, señores, el reglamento es un modelo de compliance puro y duro. Y en esos modelos de compliance, a la hora de valorar los riesgos y mitigar esos riesgos, lo que se produce es que esa brecha de seguridad es esencial. Bien,
Y esa brecha de seguridad, el problema es que nosotros tenemos que valorar cuando se nos comunique una brecha de seguridad si verdaderamente tenemos que informar a la autoridad de control, si no tenemos que hacer nada o si también tenemos que informar a todos los afectados porque ha repercutido en sus derechos y libertades. Bien, pero al fin y al cabo es una medida de control. Bien, entonces, situaciones en las que considero que sí puede haber una sanción, no por haber comunicado la brecha de seguridad. Yo considero que te va a meterte una sanción, simplemente porque has sido responsable en ese modelo de compliance de que efectivamente has hecho efectiva una obligación de que cuando tienes conocimiento antes de las 72 horas, etcétera, etcétera. Bien, veríamos luego el supuesto que ha comentado PRD a los 5 años. Bien, a los 5 años ya, pues yo creo que si se descubre que tú efectivamente, como si lo extrapolamos al vídeo de Cifuentes, si se descubre que tú lo tenías, pero que por miedo a una sanción no has comunicado, pues entonces es que te has saltado las reglas del juego. Bien, ahí salpicaría responsabilidades ya personales, civiles, negligencia del delegado de protección de datos, del compliance o lo que sea. Bien, entonces, ¿por comunicar una brecha de seguridad te van a sancionar? No, por comunicar una brecha de seguridad no te van a sancionar. Inclusive considero que puede ser un atenuante porque tiene la Agencia Española de Protección de Datos la potestad de no solo sancionar, sino de establecer medidas compensatorias o complementarias que no sea la sanción, bien, pero considero que sería un hito importante para la agencia decir, vale, perfecto, tú me has comunicado una brecha de seguridad, vale, ¿qué has hecho para evitar nuevas brechas de seguridad? Tú documentas qué has hecho, qué tienes, qué vas a hacer, cómo vas a proceder y, por lo tanto, la agencia, salvo que afecte a situaciones importantes donde tú tenías, por así decirlo, una falla por detrás y no las has sabido atajar, pues en teoría habría una sanción. Pero yo creo que por por comunicar una brecha de seguridad, no considero que no va a imponer sanciones, salvo que me corrijáis y haya habido ya una sanción por comunicar una brecha de seguridad. Pero la brecha de seguridad lo que te va a ocasionar es, pues bueno, una posible sanción, pero por otros motivos, ¿bien? Pero creo que la brecha te la va a atenuar porque estás cumpliendo el modelo de compliance que al final es eso. Tú cumple como te dé la gana, pero si te pillo, me justificas por qué te he pillado, ¿vale? Te dejo la palabra, Pere. Sí, por aquí he visto algunas cuestiones relacionadas con esto. Yo 100% de acuerdo. Al final, yo creo que lo que se exige es que las empresas traten de ser lo máximo diligente posibles cuando tienen conocimiento de lo que sucede. Y es una cuestión de tener buenas prácticas. Oye, hay un empleado que ha mandado un correo electrónico a los clientes sin poner copia oculta. Pues oye, es una brecha de seguridad, ya está. Ya sé que es, a ver, ¿qué potencial tiene o qué grado de criticidad? Bueno, pues depende de qué tipo de clientes, depende de qué sector, depende de muchas cosas. Pero a ver, al fin y al cabo, cuando uno tiene conocimiento, lo que tiene que hacer es, oye, activamos el protocolo que tengamos de comunicación, vamos a iniciar una investigación de qué ha pasado, vamos a tratar de evitar que esto vuelva haciendo formación del personal, por ejemplo, de ese tipo de personas que estaban haciendo esto, para que no vuelva a ocurrir. Y sin duda la agencia española, en la mayoría de procedimientos abiertos, aquellos que han ido a disposición y muchos que no, al final lo que hace es aplicar el sentido común, que sé que a veces se dice que es el menos común de los sentidos, pero aplicar el poco sentido común que pueda haber pues a estos procesos, ¿no? Y por lo tanto, al final es toda una cuestión de transparencia y de actuar de forma diligente, o sea, ser proactivo, incluso cuando en este caso diríamos que es más bien reactivo, pero reaccionar a tiempo, ¿no? Reaccionar a tiempo. Yo creo que en este sentido estamos, de hecho creo que estamos de acuerdo en todo, Efren. Quizás antes de acabar, porque no quiero alargarlo mucho, porque justo ahora se ha cumplido la hora, querría apuntar algunos números también para si Efren los quiere valorar. Antes comentábamos, tengo aquí un gráfico que elaboramos de fuente propia y esto es curioso que de una muestra de mayo hacia aquí de las resoluciones, más del 50%, Efren, han acabado con un apercibimiento. Yo creo que es un dato, a ver, a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta. Y aparte de las que son multa, hay más que son multa con pago voluntario dentro de plazo que las que no y otras que ni eso, así directamente procedimientos sancionadores que acaban en archivo, hemos contabilizado 17 también. Con lo cual, ojo que, decir que en este ámbito, pues bueno, encontramos una diversidad interesante. Y luego también os quería comentar del tipo de sector
que, como os comentaba, el tema del sector de telefónica, móviles, telefónicas, telefonías, ¿vale? Empresas que se dedican al ámbito de la telefonía, pues se llevan la palma, se llevan más de la mitad de las sanciones, procedimientos sancionadores abiertos son para ellas, con lo cual yo creo que este dato es relevante. No es el mejor dato para todos aquellos que sois consultores, porque al final, oye, hay que intentar convencer a todo el mundo que hay que cumplir y parece que solo reciben las grandes o las que más viven de los datos, ¿no? Pero bueno, luego tenemos un poco variado y hay algunas, como hemos comentado un poco, pues tenemos un nivel curioso, cuanto mínimo, de sanciones a clubes de alterne. Esto también lo quería trasladar por temas de videovigilancia. Parece ser que es un problema. Que evidentemente la conservación de este tipo de grabaciones de este tipo de locales. Y bueno, estos básicamente los datos que quería comentar así un poco a nivel estadístico, que son más graciosos o divertidos de comentar, que los dejaba para el final. Pues bueno, Efren, esto. Sí, adelante. Yo os iba a comentar dos apuntes, ¿vale? Inclusive solo uno. Bueno, el porcentaje más o menos no ha variado mucho, casi la línea es el apercibimiento, el archivo y a los grandes sectores de esos tratamientos especiales que hace la Ley Orgánica de Protección de Datos específicamente son los que más se llevan la sanción. Bien. Quería comentaros una cosa, en caso de que os seáis sancionados, ¿vale? Y digáis que tenéis razón sí o sí, no hacéis caso al pago voluntario. Y digo, yo quiero ir al contencioso administrativo, ¿bien? Un consejo para todos. En el contencioso administrativo, por favor, suspender la aplicación de la sanción, ¿bien? Por favor, porque tú puedes irte al contencioso, ¿bien? Yo no sé si aquí hay abogados o consultores o de todo tipo que se lleven este tipo de situaciones. ¿No? Lo digo porque inicias el recurso contencioso administrativo y no para la sanción administrativa, ¿bien? Claro. Y luego resulta que te llevas a los 6 meses la comunicación de Hacienda diciendo no, es que usted no ha solicitado en el contencioso administrativo la paralización administrativa, que son dos cuestiones diferentes, ¿bien? Eso quiero Claro. que se quede claro para el procedimiento sancionador. Nosotros terminamos un administrativo en su fase final y metemos un contencioso administrativo jurisdiccional. Si no paralizamos en el jurisdiccional el ámbito administrativo sancionador, nos comemos la sanción y los plazos Sí, y sí. van aumentando los intereses. Bien, eso por un lado. Dos, voy a terminar con, bueno, más o menos con dos cosas. Al final las sanciones, pues bueno, como digo yo, el riesgo cero no existe, con lo cual una empresa tiene que prever que en un determinado momento, no sé si muy probable, muy improbable, en esto que tenemos en el reglamento de la probabilidad y el impacto, bien, tiene que prever que en algún momento, pues la probabilidad puede llegar a suceder de que haya una sanción, bien, o que haya un procedimiento abierto. La empresa tiene que estar preparada para ello. La empresa tiene que también formar a los empleados en un determinado momento que si ocurre esto, pues que cuanto más documentación se disponga, cuanto más proactivo sea a la hora de intentar colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, pero esa probabilidad existe. Y dos, para terminar, lo del WhatsApp, ¿vale? Porque creo que ha quedado en el tintero. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Yo el WhatsApp, os puedo comentar que el WhatsApp es tan fácil de manipular en un escritorio. O sea, un WhatsApp enviado desde un terminal móvil al WhatsApp que veo yo en el escritorio, es que te lo puedo manipular y tenemos un problema, ¿vale? Ya es que partimos de una falta de seguridad de la propia aplicación. Entonces, la recomendación yo a todas las empresas, sí, es que es lo más cómodo. No. Y muchas veces no puedes luchar ni contra ello, ¿bien? Pero tú le dices, ya, pero es que te lo pueden manipular. Es que lo que tú has enviado por WhatsApp, una oferta económica, un contrato, y más con la nueva sentencia que hemos tenido ahora en vivo del tema de los inquilinos, de que un WhatsApp se reconoce como una formalización de contrato verbal entre ambas partes. ¿Eh? La cuestión es que Sí, si sí. yo soy muy... A ver, que me imagino que Pere, al igual que yo, nos ponemos en lo peor. Es que nosotros al final nos tenemos que poner... ¿Quién dijo el otro día una palabra súper... bueno, ya me acordaré, pero nos tenemos que poner en el peor de los casos, es decir, en la gente que piensa mal. ¿Bien? Y la gente que piensa mal es mucha. ¿Vale? Y nosotros tenemos que ver... Bueno, esto es mi práctica, lo que hago, a lo mejor Pere os comento otra cosa. Cuando yo entro en una empresa, lo que intento ver es si verdaderamente
las personas que están autorizadas a utilizar determinados dispositivos verdaderamente son capaces de utilizar esos dispositivos. Porque, claro, yo a lo mejor le estoy dando un dispositivo a alguien como si le doy a un niño de 15 años las llaves de una moto Kawasaki. ¿Sabes? Es que a lo mejor tenemos que partir de la base que hay determinado personal de una empresa que no sirve para tener determinados temas. Bien, y el WhatsApp, pues, por desgracia, pues yo ya he tenido más de una de, oye, te vas del trabajo, pero la cuenta corporativa sigue estando en el WhatsApp, entonces el trabajador que se va te puede estar utilizando la cuenta para sus propios negocios. Es decir, hay muchas formas. ¿Yo cómo lo haría? Pues a lo mejor, inclusive, volviendo al principio de la videovigilancia laboral, de informar al trabajador, pues a lo mejor la empresa podría bajarse el WhatsApp de escritorio para saber verdaderamente de vez en cuando y en determinadas situaciones si el trabajador está utilizando bien el WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre. Bien. Pero el WhatsApp es muy fácil de manipular y yo no soy partidario del WhatsApp. Creo que hay otras aplicaciones en el mercado. Sí, y tanto. Mucho más seguras y creo que merecen la pena. Y ya no te cuento nada en los colegios, los grupos de papás y de mamás, ¿vale? Yo ahí ya no quiero entrar. Bien, el otro día alguien, no sé, en un programa de radio contó a alguien diciendo, no, yo ya me he quitado del WhatsApp. Lo contaba un argentino que tiene más gracia que yo. Pero al final decía, no, el día anterior de clase mi hija tiene colitis. Y 200 mensajes, que se recupere, que se recupere, que se recupere. Que se recupere. Sí, sí, esa es la realidad. Pero bueno, pero que también la agencia tendrá que meterse alguna vez en el tema de WhatsApp, en sanciones por el tema de WhatsApp y por tema de aplicaciones de comunicaciones. También es cierto una cosa, y ya con esto termino para lo que considere Pere. El problema que tiene el tema de WhatsApp, igual que otras aplicaciones, es que no existen regulaciones para las aplicaciones de VoIP. Entonces juegan en otro estatus regulacional. Entonces, Skype y WhatsApp se basan en otro tipo de regulación, con lo cual juegan en sectores completamente diferentes, en ligas diferentes. Muchísimas gracias, Efrén. Ha sido clarísimo, ha sido un placer contar contigo, como decía anteriormente. Yo creo que le hemos dado para una sesión bastante intensa. Yo creo que los dos somos bastante intensos. Así que, bueno, muchísimas gracias, ya te digo, por tu participación. Agradecer a todos los asistentes, a todos aquellos que se hayan inscrito, que sepan que pueden luego volver a ver la grabación cuando quieran. Aquellos que ya lo habéis hecho no creo que queráis repetir, pero bueno, en cualquier caso también os lo comento por si os apuntáis a otras sesiones de webinars que vamos realizando. Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.